Bienvenidos a Declarando su Gloria. Efesios 4:26 dice, aireaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Esto hace relación a la ira. Aireaos, pero no pequéis. Es un problema, esto de la ira, es un problema universal. Todas las personas sufren en algún momento de sus vidas situaciones de ira. Cada generación, inclusive desde pequeños, han tenido situaciones de ira. Inclusive se da en relaciones íntimas. No se da necesariamente con personas afuera de una casa o de un matrimonio, sino inclusive dentro de la unión familiar con un hermano, con unos padres. En las iglesias se dan situaciones de ira, con los esposos se dan situaciones de ira y se dan inclusive por razones que no son justificadas. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Aireaos, pero no pequéis. A veces pensamos que tenemos la razón de airearnos. Cuando alguien nos ofende, entonces pensamos que tenemos todo el derecho para irnos en ira contra estas personas y creemos que es aceptable cuando hacemos o cometemos actos aireados o de ira, pero no hay ninguna justificación. Ahí el texto es muy claro, aireaos, pero no pequéis. Cuando ya pasa a ese plano del pecado en contra de otra persona, lo estamos haciendo mal. Encontramos que esa ira normalmente viene del orgullo, porque se siente una persona ofendida, o del egoísmo, porque no obtiene lo que quiere, o simplemente por ese deseo de controlar las cosas y como no se dan como él o ella así lo quiere, entonces estallan de ira. Y vemos, por ejemplo, hay muchos ejemplos no solamente en las escrituras, en la vida, es fácil encontrar situaciones de ira. Yo recuerdo a alguien que se aireó mucho en contra de otra persona simplemente porque escuchó un chisme de él. Y es cierto, está mal un chisme, habría que parar esto, pero la ira que se expresó en ese momento fue inapropiada. Y así encontramos uno ejemplo detrás de otro, porque es parte de nuestra sociedad, es parte de nuestra vida y las situaciones o circunstancias alrededor así nos llaman o nos permiten la ira. Pero dice Romanos 8:26, por ejemplo, 8:26 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos cómo orar o cómo deberíamos. ¿Y con qué quiero decir con esto? Que el Espíritu ayuda a controlar en momentos de debilidad. Podemos ir a Él a pedirle o dejar que Él controle, ir a Dios a pedirle que nos ayude a controlar la ira. Debemos buscar hábitos para que la ira no estalle ni dentro de nuestros corazones, ni por supuesto tampoco al exterior. No debemos permitir que las situaciones que generan la ira sean permanentes en nuestra vida de alguna forma. Es decir, no dejar llegar a ese momento donde la ira o la expresión de ira se da. Pensar y ver qué hay en nuestro corazón, si hay orgullo, si hay egoísmo, porque casi siempre es de ahí que inicia la ira. La ira es pecaminosa. Es cierto que Jesucristo se airó, pero Él no se airaba por las cosas que nosotros nos airamos. Lo podríamos decir casi con certeza que casi el 100% de todas las veces que un hombre se airea es pecaminoso. Entonces hoy, señores y señoras, yo quiero animarles, hermanos y hermanas y amigos que están escuchando este devocional, animarlos a mirar en dónde está usted aireándose en contra de otra persona. Tiene justificación y si esa justificación es por egoísmo, es por orgullo o es porque están infringiendo o están eh, hablando mal de nuestro Señor, que yo creo que sería la única razón en la que nosotros podríamos airearse cuando alguien está hablando en contra de nuestro gran Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, dice, aireaos, pero no pequéis.
Nada justifica el pecado. Piensen en eso, mis hermanos. Piensen en las situaciones de ira y cómo puede controlar esas situaciones, cómo puede poner barreras para que no permita que se den situaciones de ira en su vida. Con esto con esto terminamos, nos vemos el lunes, si Dios así nos lo permite.